Comenzamos una nueva edición de Campo y Ciudad. Tenemos los informes habituales de nuestros columnistas. La primera nota de hoy es con el ingeniero Marcelo Ventura, quien hace un análisis de los distintos cultivos de la región pampeana, y en el último tramo del programa la entrevista que realiza el ingeniero Ignacio Berri, en este caso fue con el médico veterinario Javier Rotondo, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Cerrando, como sucede cada semana, el ingeniero Berri tiene su informe técnico. En el programa de hoy es sobre forraje diferido. Vamos ya a ver las notas. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. Atención a todos los interesados en el sector agropecuario. El Instituto Terra tiene los cursos para potenciar tu carrera profesional. Perito clasificador de cereales, oleaginosas y legumbres. Administración agropecuaria. Liderazgo y gerencia en la agroindustria. Producción extensiva de cereales y oleaginosas. Apicultura. Te brindamos las herramientas para gestionar tus tiempos, siempre pensando en que seas un líder en el mercado agropecuario. Contactanos al 3385 40 48 82. Para más novedades, ingresa a www.institutoterra.com.ar. La primera, como les decíamos, es con el ingeniero Marcelo Ventura y el análisis de los distintos cultivos de la zona pampeana. Amigos, nuevamente con ustedes a través de Campo y Ciudad. No podemos evitar empezar el programa sin hacer una referencia a lo sucedido días pasados en el centro norte de la provincia de Buenos Aires. Si bien los pronósticos anunciaban algunas lluvias, nadie esperaba el volumen de lluvia, los 350 milímetros en algunos casos que cayeron en apenas 24 o 36 horas, a lo mejor, pero ininterrumpidas. Esto lógicamente significó el anegamiento, la inundación de más de 1,5 millones de hectáreas en esa región. Aquí nuestra primera imagen, más que imagen, es un gráfico en donde están marcadas cuáles fueron las localidades y los alrededores de donde el agua causó más daño. En Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Zárate, Junín, Rojas, Salto. Allí van a ver siguientes imágenes y durante 3 días en realidad fue la lluvia del momento que comenzó, y el segundo gráfico, la segunda imagen, nos está mostrando con tonalidades más oscuras cómo el agua fue cayendo ininterrumpidamente en esa región. Fíjese, marcada en azul, presente en los 3 días de precipitación, desde el día 18, 17 o 19 de mayo, por allí empezó, y bueno, los resultados ya tenemos. En general, las redes sociales se vieron enseguida colmada de imágenes de distintos casos, rutas, carreteras, ruta 8, ruta 9, cortadas, hasta el perjuicio no solamente fue en el sector rural, como vemos también los anegamientos ahí de algunos campos, sino también en las mejoras de estos establecimientos, en muchos casos hasta la mortandad de animales. También tuvimos casos de silo bolsa, de la reciente cosecha, reciente campaña levantada, que también la presión del agua hizo explotar algunas problemas también en las viviendas y en las zonas urbanas. Todo esto como consecuencia de no solo esa precipitación, sino de algunas obras de infraestructura tantas veces prometidas y desde hace un tiempo interrumpidas. Tengo acá una imagen de algún canal en la provincia de Buenos Aires que dejó de trabajarse no hace mucho, el año pasado, y eso significa un cuello de botella, o sea, los arroyos y los ríos que convergían hacia ese canal, lógicamente se vieron desbordados. Finalmente, otro gráfico allí del total de precipitaciones que vuelve a marcar esa zona con esas tonalidades azules o violáceas de las cuales yo les había hablado. Esto lógicamente ha generado
pérdidas de los cultivos, que en ese momento todavía restaban cosecharse, soja o maíz fundamentalmente. Y la recarga del perfil fue lo único que se vio beneficiado, digamos, porque se ha llegado hasta el 80% de la capacidad útil con estos registros de lluvia se han visto allí. Y si comparamos con la misma época del año de 2 o 3 campañas anteriores, vamos a ver cómo en aquel entonces había zonas que estaban secas, falta de humedad, no se había podido iniciar la siembra de los cultivos de invierno, cuando ahora ya tenemos hasta exceso de humedad y habrá que esperar un poquito hasta que esta situación mejore. Y días atrás tuvimos también las primeras heladas aquí en nuestra región, aquí en el sur de Córdoba, con valores cercanos a 0 grados y a veces inferiores. La zona de La Cautiva, Villarrossi, tuvo estos registros aquí también volcados en alguna imagen. Así que bueno, esa es un poco la condición que les tocó a ellos transitar y habrá que ver cómo se recuperan, cuánto tiempo lleva para ese millón de hectáreas, 1,5 millones de hectáreas pueda recuperarse o ser nuevamente aprovechable. Y los cultivos, bueno, habrá que ver, lógicamente las hojas van a ser las más perjudicadas. El caso del maíz, depende el nivel del agua, podría soportar un poquito más, podría ser tolerante en ese sentido. Resta todavía, vamos a ver algunos gráficos ahí, de cuánto es lo que resta levantarse de soja y de maíz en cada una de esas regiones. Afortunadamente, aquí en nuestro sur cordobés, algunos registros ocurrieron, pero no superior a sus 40 milímetros, 50, en el mejor de los casos, que lógicamente favorecen a la recarga del perfil, pero no han ocasionado daños. Así que podemos empezar a hablar ahora sí de la condición aquí en nuestra región, en lo que hace al cultivo de soja, que venía ajustándose hacia arriba la perspectiva de rendimiento en función, y a nivel país también, en función de los rendimientos que se estaban obteniendo en ese entonces. Lamentablemente esto significa un parate y seguramente esas 49, 50 millones de hectáreas de toneladas que se esperaban van a quedar reducidas como consecuencia de la superficie que no va a poder levantarse. En nuestra región también tenemos cuál sería el aporte de la superficie aquí en la provincia de Córdoba, alrededor de 4,5 millones de hectáreas en lo que hace a la superficie sembrada, que de acuerdo a los rendimientos, 30, 33 quintales en los cultivos de soja de primera, algunos valores más altos también, y todavía falta la cosecha de la soja de segunda. Seguramente alcancemos para la provincia, y está marcado cuál sería el aporte, ¿no?, de la cantidad de soja. Aproximadamente, lo tengo aquí, alrededor de unas 15 millones de toneladas, tan solo en la provincia de Córdoba. En el caso del maíz, también la cosecha estaba un poquito suspendida como consecuencia de haber haber llevado esas máquinas recolectoras a terminar con la soja, y seguramente tenemos un valor aproximado aquí también de otros 15 millones de toneladas aportadas por el maíz. Recordemos que el girasol había hecho lo suyo, ya la campaña estaba concluida. Tenemos ahí un gráfico que lo obtuvimos a partir de la Bolsa de Cereales de Córdoba, de cuáles los cultivos estivales aquí en nuestra región, en cuanto a hectáreas sembradas, en cuanto a hectáreas a cosecharse, lógicamente algunas perdidas o destinadas a pastoreo cuando los números no eran los necesarios. Así que el cultivo de girasol también hizo lo suyo, y el maní, que en estos días empezó ya el descapotado, o sea, el arranque del maní a partir de las hileras ya formadas, y está dando aproximadamente unos 35, 33 quintales en caja en lo que hace al rendimiento. Pasaremos entonces ahora a ver qué pasa con el cultivo de trigo, que ya en días más podría estar ya generalizándose en nuestra región. Quien hace estimaciones, las bolsas de cereales de Rosario, de Buenos Aires o de Córdoba, justamente están avisorando que la campaña de trigo para este año va a ser interesante. Quizás se alcance algún récord en los últimos 10 años, como consecuencia del avance, no el avance, sino el incremento en lo que hace a superficie a sembrarse. Se calcula que tan solo en la provincia podría alcanzar a un 5 o un 10%. Esto como consecuencia de algunas condiciones. Primeramente, la buena recarga en el perfil en lo que hace a humedad. Hay muy buena humedad. Segundo, la buena relación insumo-producto también está siendo favorable, se necesitan menos kilos de trigo para comprar urea o fertilizante, por ejemplo.
Por otro lado, este reciente anuncio del Ministerio de Economía que volvería a prolongarse esta reducción en las retenciones para el caso del trigo y la cebada. Eso también es favorable y lamentablemente, si bien fue muy bien recibido por las instituciones del sector, están reclamando que esto siga prorrogándose para el caso de los cultivos gruesos, algo que pareciera que no va a ocurrir, o sea que van a volver a los valores anteriores. Pero bueno, eso hace también que el trigo pueda sembrarse. Acordémonos lo que hace al trigo de algunas recomendaciones. Primero, lo que se refiere al análisis, a la toma de muestras y al análisis del suelo. Una vez elegido el lote o el cuadro sobre el cual se va a sembrar, esa es una condición para saber en definitivo, para calcular en definitiva cuál es el fertilizante que demanda ese lote, ya sea el nutriente nitrógeno, fósforo o potasio, para luego hacer una buena aplicación. Segundo, la fecha de la variedad que podamos elegir o el material que vayamos a sembrar. En la fecha que también pueda ser más conveniente para la evolución de ese material. Al consultar justamente a los semilleros, todos ellos han volcado materiales nuevos en el orden de 2 o 3 variedades para esta nueva campaña, con mayor resistencia o tolerancia a las enfermedades, con mayor resistencia a lo mejor a lo que sea sequía y también con comportamiento a enfermedades, por ejemplo, de las rollas, o algunas manchas también. Así que elegir cuáles son esos nuevos materiales conjuntamente con el asesor. Por otro lado, el control de malezas. Acordémonos que es bueno tener ya un lote en donde no haya vestigios de malezas o por lo menos antes de la emergencia hacer la aplicación, sobre todo para aquellas malezas de hoja ancha, entre ellas la rama negra que siempre está presente en nuestros cultivares. En la provincia de Córdoba se espera alrededor de 1.700.000 hectáreas con este cereal. Así que esas recomendaciones, además debemos agregar, ¿no? Seguramente el tratamiento de la semilla, el uso de fungicidas, el uso de puras semillas para asegurarnos un buen arranque y lógicamente el análisis de la semilla para saber su poder germinativo y su emergencia o su vigor híbrido, ¿verdad? Así que es interesante tomar en cuenta todas esas recomendaciones. Dicho esto, podemos hacer algunos comentarios sobre otros temas, como de costumbre hacemos una vez que charlamos de los cultivos. El primer punto a comentar es que ha sido justamente publicado a través de Mapas Córdoba, así se llama el web, una nueva estimación de cuáles han sido los valores por arrendamiento en quintales de soja para los distintos departamentos aquí en nuestra provincia. Y luego una comparación o una participación del arrendamiento contra el rendimiento, o sea, cuáles son las condiciones más favorables. Hay algunos departamentos donde el arrendamiento significa un valor de 35% respecto al rendimiento y en otros casos algo menor. En días más, el día 28 de mayo tendrá lugar ya una nueva edición del Congreso Maizar, en donde siempre se tratan temas de actualización y sobre todo este año en lo referido al valor de agregado sobre el cultivo de maíz. Y por último, también días más, en los principios de los días del mes siguiente, la exposición de Agroactiva, en donde seguramente las entidades bancarias estarán presentes anunciando nuevas líneas de crédito para los productores. Así que a tenerlos en cuenta, revisar las distintas links para la inscripción y la asistencia a estos 2 eventos. Dicho esto, ahora sí me despido de ustedes hasta nuestra próxima edición. Será atentos. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día ganado. Un día que le sumaste a tu vida. Un día que te guardarás por siempre. Cada día en Córdoba Capital es un día que no volverá a repetirse, como tu niñez, como este instante. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día especial. Un día que algún día vas a querer vivirlo de nuevo. Vení a Córdoba Capital. Es única. Te emociona. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. El ingeniero Ignacio Berri
entrevistó al médico veterinario Javier Rotondo, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Amigos, estamos en comunicación con el médico veterinario Javier Rotondo, es productor agropecuario, fue presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, fue presidente de Cartés y es vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Te damos la bienvenida al programa, Javier, y ya vamos con la primera pregunta. CRA emitió un aviso a productores con respecto a siembra evolución. ¿Qué ocurre? Hola Ignacio, un gusto siempre de hablar contigo. Bueno, yendo a tu primera pregunta con respecto a Sembrar Evolución, nosotros creemos que hemos emitido una alerta a los productores que se asesoren jurídicamente, legalmente. Esto viene siendo una constante desde que la discusión de fondo no da un marco regulatorio a estas cuestiones, que es una ley de semillas moderna. Entendemos la necesidad de los proveedores de genética, en este caso de genética de semillas, de cubrir su inversión tecnológica con estos sistemas que son bastante engorrosos y a su vez bastante voraces con los productores en cuanto al uso propio y el pago de la tecnología. CRA siempre va a estar a favor de un marco regulatorio que haga que el productor pueda obtener tecnología, pero eso tiene que ir de la mano de un país estable, de un país que macroeconómicamente se ordene, de un país que deje de saquear a los productores y el sector productivo con retenciones, y con un país con una ley de semillas acorde, moderna, y en el que todas las realidades productivas estén contempladas. Por lo tanto, si uno se pone a hacer un breve análisis retrospectivo histórico, también pasó con Bolsatech, con el tema de la soja con tecnología intacta. Estas nuevas modalidades, entre comillas, son una alarma porque el productor queda preso de un sistema que puede llegar a ser muy voraz con su propiedad o con el pago de esa tecnología. Por lo tanto, CRA lo que ha hecho es emitir una señal de alerta al respecto. Javier, se ha hecho una alianza comercial entre el IPCBA y JDCOM para potenciar la carne argentina en el mercado chino. ¿Cómo lo ves? Con respecto a la alianza, bueno, tenemos todavía mucho más por averiguar. Tenemos la misma información que ha vertido el IPCBA desde sus fuentes oficiales. Todo lo que sea alianza estratégica de comercio, nosotros lo vemos positivo, vemos como muy positivo la apertura, la expansión del mercado cárnico en Argentina, que tenemos muchas oportunidades. Lo que sí está claro es que en ese tipo de plataformas comerciales y demás, nosotros siempre vamos a ser celosos guardianes de la información, en muchos casos sensible, de datos de los productores involucrados en la producción de carne para exportación. Vamos a ver, creo que es un paso adelante, pero tenemos que conocer un poco la letra chica de cómo funciona este tipo de aplicaciones, qué datos. Sabemos que China es un país bastante particular en cuanto a las regulaciones, la inteligencia y lo cerrado de sus sistemas de comercialización en sí. Por lo tanto, bueno, habrá que ver si realmente esto es un avance, siempre resguardando la información no solo del productor, sino también del país, ¿no? Javier, ¿qué opinas de la medida del gobierno con relación a las retenciones de trigo y cebada para esta campaña? Bueno, con respecto al anuncio días pasados del ministro Caputo, en realidad hay poco para celebrar a mi juicio. No soy partícipe, o por lo menos Cartés y las rurales en las que yo me he desarrollado como dirigente, partícipes de convalidar este cambio de regla de juego temporario, estas distorsiones. Si bien se lo plantea como una señal, yo no estoy de acuerdo que sea para celebrar, está manipulando la certidumbre del productor. Acá lo que tiene que haber es un franco proceso de que a partir del 30 de junio los cultivos de soja, maíz y sorgo y girasol vayan a la baja con un plan específicamente claro. Nosotros vamos a pedir siempre como bandera gremial la eliminación de las retenciones. Cualquier modificación realmente atenta contra el objetivo principal, el objetivo por el cual el presidente de la Nación
tuvo la adhesión de gran parte del interior productivo del sector agropecuario. Él mismo dijo: las retenciones son un robo. Tiene que cumplir con su palabra de que el Estado deje de robar a los productores. Cualquier tipo de anuncio, retenciones temporarias, te mantengo, no te mantengo, te saco, mira que en diciembre vuelven, ahora en trigo y cebada, mira que después en junio, realmente no brindan la certidumbre ni es la señal que los productores esperamos. Javier, durante estos últimos días se habló mucho sobre el ingreso de vacunas y productos veterinarios del exterior. ¿Cuál es tu posición? Con respecto a la desregulación del mercado de provisión de vacuna antiaftosa puntualmente, el productor tiene una mirada muy simple. Son dos cuestiones contundentes. Primero, si Defensa de la Competencia, si Argentina valida protocolos internacionales probados en otros países como Paraguay, Uruguay, Brasil, ahora recientemente adherido a la sugerencia de la Comisión de Defensa de la Competencia, y sirve para competir, el productor no tiene miedo a eso, bienvenido sea, siempre teniendo la validación epidemiológica y técnica sanitaria del organismo sanitario de control que tiene que ser SENASA. Ahí el rol del SENASA es fundamental. Si eso es así, después está claro que si es una oferta para que el productor pueda obtener una mejor oferta de precio en cuanto a un costo, que hoy, más que un costo, en realidad es una visión de largo plazo para mantener un estatus sanitario, bienvenido sea. Lo que sí está claro es que nosotros vamos a tratar de mejorar, auditar, pero de ninguna manera detonar el sistema que hizo que la Argentina estuviese libre con vacunación, que es el sistema de fundaciones o unidades ejecutoras o planes de vacunación de aftosa. Mucho se ha hablado al respecto sobre realmente algunas cuestiones que nosotros condenamos, que es excesivos precios, pero todas esas excepciones, que no es la regla general, el 80% de las unidades ejecutoras de la Argentina funcionan y funcionan bien, es a producto que cuando los productores abandonaron el control de esos organismos y quedaron en manos de algunos vivos que hacen negocios con la vacunación de aftosa. Todo eso hay que auditarlo, mejorarlo, pero de ninguna manera creo que debe esta línea desregulatoria de precio de vacuna y de competencia de vacunas a alterar ese sistema que es privados, garantizando la sanidad animal de privados, productores garantizando la sanidad animal de productores. Pero creo que ese es el camino. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día ganado, un día que le sumaste a tu vida, un día que te guardarás por siempre. Cada día en Córdoba Capital es un día que no volverá a repetirse, como tu niñez, como este instante. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día especial, un día que algún día vas a querer vivirlo de nuevo. Vení a Córdoba Capital, es única, te emociona. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. La última nota del programa, como siempre, el informe técnico del ingeniero Ignacio Berri, en este caso sobre forraje diferido. Amigos, en el informe técnico de hoy vamos a hablar del forraje diferido. Es el crecimiento acumulado de forraje para su utilización posterior, otoño, invierno, bajo la forma de reserva en pie. Con frecuencia se difiere el uso del forraje durante el verano y principios de otoño para ser pastoreado a fines de esta estación e invierno durante el estado dormante, pero el diferimiento puede efectuarse en cualquier momento del año como parte de un plan de manejo. Amigos, nos vemos. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios.
EPEC, la energía de Córdoba. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino o vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos encontramos la próxima semana en esta misma sintonía y a esta misma hora. Hasta entonces.